El episodio 5 viene cargado de revelaciones importantes, pero también trae consigo varios errores que vale la pena aclarar. Sabemos que muchas escenas están diseñadas para darle más dramatismo a la serie, y eso está bien, pero nunca está de más conocer qué fue lo que realmente pasó. Así que en este video te voy a contar todos los errores y diferencias del episodio 5 de la serie de Chespirito. Prepárate, porque hay varios detalles que seguro no notaste. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. El episodio que vemos al inicio sí existe, pero con algunos detalles importantes que vale la pena aclarar. Hasta la fecha, se conocen dos versiones de este episodio, una de 1974 y la otra de 1978. Sin embargo, la serie de Chespirito nos muestra que todo comienza en 1972 y ahí es donde las cosas no cuadran. No hay registros de que en ese año se haya grabado un episodio con la famosa trama de las macetas. Para comenzar, la versión de 1974 no cuenta con la Chilindrina. ¿Por qué? Porque María Antonieta de las Nieves tuvo que dejar el programa en 1973 debido a su embarazo y no volvió sino hasta un año después. Este episodio inicia con Don Ramón decidiendo convertirse en jardinero por un día. Llena el patio de macetas y comienza a sembrar piecitos, mientras el Chavo y Kiko, con su clásica curiosidad peligrosa, se ofrecen a ayudar y ya te imaginarás el desastre que hicieron. Luego tenemos la versión reciclada de 1978, en la que sí aparece la Chilindrina. La historia es casi la misma. Don Ramón quiere cuidar sus plantas, llena el patio de macetas, pero claro, las cosas no salen como él esperaba. En resumen, existen dos versiones del episodio de las macetas, pero ninguna corresponde al año 1972 como se nos muestra en la serie. Así que, aunque la escena sirve como guiño nostálgico, no es históricamente precisa. Mira, yo voy a cortar las plantas y yo voy a usar la regadera. Yo pido las tijeras y yo pido la regadera. En la serie nos muestran que Luis de Llano Palmer se va molesto con Emilio Azcárraga por haberle gritado y supuestamente porque le ofrecieron más dinero en el Canal 8. Pero ojo, no hay evidencia de que este último motivo sea real. Lo que sí es cierto es que Luis de Llano Palmer ocupaba un cargo importante como director de promoción en los canales 2, 4 y 5. Sin embargo, al tratarse de una gran empresa como Telesistema Mexicano, su puesto estaba limitado por estructuras bastante rígidas. Fue en 1971 y no en el 72 como se indica en la serie, cuando Luis de Llano decidió dar un paso importante y se trasladó al Canal 8, donde asumió el cargo de director creativo. Y es aquí donde las cosas cambian por completo. Tuvo mayor autonomía para crear contenidos y mucha más libertad para innovar. Gracias a esa nueva posición, Luis de Llano impulsó proyectos arriesgados y diferentes, y fue justamente en ese momento donde le abrió las puertas a Chespirito para desarrollar sus propios formatos, que es lo que vemos en la serie, cuando el programa Chespirito sale del aire para crear un espacio independiente para el Chapulín Colorado, el Ciudadano Gómez y el Chavo del Ocho, que recordemos todos estos eran un entremés del programa Chespirito. Eduardo Alatorre fue una figura clave en los primeros años del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Como productor y director, jugó un papel fundamental antes de que Enrique Segoviano tomara el mando. Sin embargo, en el episodio 5 de la serie, lo dejan bastante mal parado. Básicamente lo retratan como un inútil al intentar usar efectos de croma, mostrando que se le complicaba mucho usar una tecnología que, en ese tiempo, era realmente avanzada y difícil de manejar. Además, con la llegada de Luis de Llano, pareciera que simplemente lo desechan para darle paso a Enrique Segoviano, como si él fuera el único capaz de usar esa técnica. Rubén Aguirre menciona en sus memorias que fue Eduardo Alatorre quien logró hacer chiquito al Chapulín Colorado, lo cual era una hazaña técnicamente enorme en aquella época. Así que su aporte fue mucho más importante de lo que la serie sugiere. Lo que sí es cierto es que la llegada de Enrique Segoviano marcó una nueva etapa. Enrique impulsó mejoras en la iluminación, la escenografía, el ritmo de la edición y trajo una visión mucho más profesional y moderna. Tenía más experiencia en televisión y buscaba hacer que los programas fueran visualmente más atractivos y dinámicos. Pero eso no significa que Alatorre fuera malo. Simplemente, en el mundo de la televisión, estos cambios suelen ser parte natural del crecimiento.
cuando un programa pasa de su fase experimental a una etapa estelar, es común que se ajusten los equipos, se refuerce la producción y se busque elevar la calidad al siguiente nivel. Con Luis de Llano al mando del área creativa del canal, se tomó una decisión clave: darle al Chavo y al Chapulín sus propios programas independientes, cada uno con sus respectivos entremeses, en lugar de seguir siendo simples segmentos dentro del show de Chespirito. Y para cerrar la semana, los viernes se reservaron para algo especial: El Ciudadano Gómez, el primer sketch con un tono más serio escrito por Roberto Gómez Bolaños. Una propuesta distinta que mostraba otra faceta de su talento. El único detalle que no cuadra es la cronología. En la serie se menciona que todo esto ocurrió en 1972, pero en realidad la programación de los shows de Roberto comenzó en 1971. Así que, aunque la historia es cierta, los tiempos están un poco movidos para efectos dramáticos. Aunque la serie nunca lo explica, supuestamente el Ciudadano Gómez se queda como un piloto cuando Treviño le dice que su programa simplemente no va. Esto es falso. Realmente en 1968 se transmitieron los episodios, aunque estos no fueron transmitidos inmediatamente, sino que pasó un tiempo antes de que vieran la luz. Por palabras de Rubén Aguirre, el postergar su estreno hizo que el éxito no fuera lo que ellos esperaban. El programa independiente que se menciona en la serie de Chespirito sería un remake que Roberto hizo más adelante, mejor elaborado, especialmente para los días estelares. Ahora sí, toca hablar de una de las principales discrepancias de toda la serie, y es que El Chavo del Ocho, como ya sabemos, no nació como un programa independiente desde el inicio, aunque muchos siguen creyendo que así fue, cuando en realidad fue un simple entremés dentro del show de Chespirito. En sus memorias, Rubén Aguirre lo explica muy bien. Cuenta que fue hasta que Roberto Gómez Bolaños ya tenía los tres personajes principales, el Chavo, Kiko y la Chilindrina, cuando se le ocurrió la idea de una escuela en la vecindad. Y claro, si ya había escuela, debía haber un profesor. Fue entonces cuando Roberto le propuso a Rubén lo siguiente: en este nuevo programa tú vas a ser el profesor Rubén, el mismo que haces en la mesa cuadrada, el profesor Girafales. También hay que mencionar a Eduardo Alatorre, quien fue el primer director de escena y de cámaras tanto del Chapulín Colorado como el del Chavo del Ocho en sus primeros años. Lamentablemente, no existe forma de saber con certeza cómo eran esos primeros episodios del Chavo, porque en sus inicios, el programa no se grababa de manera regular. El Chavo del Ocho era solo un segmento más del show de Chespirito, que se transmitía por el Canal 8 de la Televisión Independiente de México. En esos años, los programas se grababan en vivo, estilo teatro, y muchas veces las cintas no se guardaban. Algunos episodios que sí se grabaron, por ahorrar dinero, la empresa grababa el programa, lo transmitía y sobre la misma cinta grababa el otro episodio. Usar un rollo nuevo por cada episodio era un lujo que el Canal 8 no quería darse, así que se grababan en una misma que soportaba hasta 5 o 6 regrabaciones antes de presentar fallas y tener que sustituirla por una nueva cinta. Lo que significa que todos los episodios del origen del Chavo se perdieron para siempre. Se estima que entre 15 y 20 episodios del periodo 1971 y 1972 simplemente ya no existen en ningún archivo, ni de la televisora ni de los propios creadores. Rubén Aguirre también explica que justo cuando el Chavo estaba en su punto más alto de popularidad, fue llamado por la televisora de Emilio Azcárraga para otro proyecto y decidió salirse del programa. Eso explica por qué en los primeros episodios que sí se conservan del Chavo del Ocho, el profesor Girafales no aparece físicamente, aunque eso sí, en varias ocasiones es mencionado como una actuación especial, pues no formaba parte del elenco regular. En esos años, Rubén tenía su propio programa en la televisora rival, y en aquel entonces aún no existía el concepto de exclusividad, lo que significa que los actores podían participar en proyectos de diferentes canales sin restricciones. En la serie vemos que Jamaica se reúne con Roberto en un lujoso restaurante llamado Residencial para ofrecerle unirse al Canal Alfa, pero en la vida real las cosas sucedieron un poco distintas. Quien realmente se encarga de hacer esa propuesta es Humberto Navarro, un productor de planta de Telesistema Mexicano, reconocido más adelante por su programa más exitoso, La Carabina de Ambrosio, transmitido entre 1978 y 1987. Navarro no lo citó en un restaurante elegante, sino que lo llamó por teléfono a las 10 de la noche para invitarlo a una reunión urgente en el cabaret La Fuente.
uno de los centros nocturnos más exclusivos y de mayor categoría de México en aquel entonces. Ahí, Humberto le planteó la invitación formal, unirse al canal y, para hacerlo realidad, debía reunirse con Emilio "el Tigre" Azcárraga, quien ya tenía lista una jugosa oferta para convencerlo, que es la misma que nos muestran en la serie. Más adelante, sería el mismo Humberto Navarro quien llamaría nuevamente a Roberto para presionarlo a firmar el contrato, sin respetar las 8 semanas que aún le quedaban de compromiso en el Canal 8. Aunque la serie da a entender que la fusión entre canales ocurrió simplemente porque Emilio quería a Chespirito a como diera lugar, la realidad fue bastante más compleja. Telesistema Mexicano, o Canal Alfa como lo retratan en la serie, estaba empezando a perder fuerza, no solo en audiencia y en ingresos publicitarios, sino también en talento, ya que Luis de Llano Palmer, considerado en ese entonces un verdadero genio de la televisión en español, había abandonado la empresa. Por otro lado, tanto el Canal 8 como Telesistema Mexicano estaban enfrentando fuertes pérdidas económicas agravadas por impuestos, tarifas gubernamentales y varios factores del negocio. A pesar de que el Tigre Azcárraga y Bernardo Garza, dueño del Canal 8, ya estaban negociando en secreto una posible fusión, estas pláticas se venían abajo constantemente por una sola razón: Emilio Azcárraga Vidaurreta, pues él se oponía firmemente a cualquier tipo de alianza con su mayor competidor. Tal como se muestra en la serie, fue tras la muerte de Vidaurreta que finalmente se liberó el camino para concretar la fusión. Así, el 28 de noviembre de 1972 nació Televisión Vía Satélite, conocida hoy como Televisa. Eso sí, hay otro detalle que la serie simplifica. Emilio no tenía el control absoluto desde el inicio. Al momento de la fusión, Emilio Azcárraga Milmo se quedó con el 75% de la nueva empresa, mientras que Grupo Monterrey se quedó con el 25% restante. No fue hasta 1982 cuando Grupo Monterrey se retira de la sociedad y el control total de Televisa queda finalmente en manos de la familia Azcárraga. Cuéntame, ¿qué te ha parecido hasta ahora la serie de Chespirito? Sabemos que muchas veces se hacen ajustes o cambios para darle más dramatismo o ritmo a la historia, y eso es completamente válido en una producción de esta magnitud, pero también es interesante conocer los datos reales detrás de los personajes, las decisiones y todo lo que ocurrió en la vida de Roberto Gómez Bolaños, porque al final, entender la diferencia entre la ficción y la realidad nos ayuda a valorar aún más lo que pasó en la vida real. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué momentos te han sorprendido? Nos vemos hasta el próximo video. ¡Hasta la próxima!